Habló el Papa de lo que está pasando hoy en Argentina. Eso lo analizábamos el otro día. Creo que no pasa desde que un sumo pontífice no se mete de lleno en la política interna de Argentina desde esa mediación con Chile por lo que casi fue una guerra durante las dictaduras. Bueno, pero esa fue una mediación a pedir, o sea, fue una intervención pedida. Acá, claro, acá intervino. No. Acá no. ¿Y por qué el Papa habló de Argentina que se está comprando gas pimienta en vez de pagarle lo que le corresponde, darle una jubilación digna a los adultos mayores? ¿Por qué el Papa habló de este capitalismo que corroe también y habló de ambiente y habló de la realidad de los más vulnerables? Porque hubo un encuentro de organizaciones sociales y en representación de Argentina por la UTEP fue Alejandro Gramajo. Y tenemos el gusto ahora de conversar con él aquí en Piso. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día para ustedes. ¿Bien usted? Bien. ¿Cómo fue ese diálogo con el Papa? Que estuviste ahí en el Vaticano justamente la semana. Toda la semana, porque también participamos de la reunión que tuvo la Confederación General del Trabajo, que para mí también tiene una dimensión histórica y estratégica, porque creo que nosotros venimos trabajando hace mucho tiempo, discutiendo también hace mucho tiempo con los diferentes sectores sindicales la necesidad de avanzar en un proceso de unidad y la necesidad de empezar a comprender el debate que nosotros venimos dando también hace mucho tiempo, que tiene que ver con la nueva realidad del mundo del trabajo. Y el gesto de la CGT de incorporar a UTEP a la delegación oficial, digo que tiene una dimensión histórica porque fue la primera vez que la CGT oficialmente se reúne con el Papa. Muchos compañeros fueron a verlo, tienen mucho vínculo con Francisco, pero oficialmente fue la primera vez que recibí a la CGT. Así que después me quedé al encuentro de movimientos populares que veníamos organizando para celebrar, más que para celebrar, para intentar hacer una revisión de lo que pudimos hacer durante estos primeros 10 años, porque se conmemoraba el primer encuentro que tuvo Francisco con los movimientos populares en Bolivia, que también para nosotros tiene una dimensión estratégica, sobre todo ese encuentro, porque trazamos una agenda concreta en función de lo que vos bien planteabas, que Francisco es el que más señala las consecuencias que genera este capitalismo moderno, este capitalismo salvaje, este capitalismo inhumano, que genera situaciones de mucha exclusión, de mucha marginalidad, de los descartados del sistema, y trazamos una agenda concreta que para nosotros es transversal a los problemas del pueblo más pobre, que es la pelea por tierra, techo y trabajo, que incluso creo que en el caso de los argentinos es una actualización doctrinaria de la lucha por la justicia social, porque tiene que ver con los elementos más concretos y los problemas más concretos de la mayoría del pueblo humilde. Y estábamos haciendo un poco un balance. Y lamentablemente, en el caso nuestro, como en muchos países, se da que hoy la agenda de tierra, techo y trabajo quedó en un segundo plano porque la pelea principal es por la supervivencia, porque estamos hablando de que, fíjense que toma dimensión lo que dice Francisco, la anécdota que cuenta del gas pimienta, porque hace días vimos como la policía de Patricia Bullrich reprimió a los jubilados, reprimió a los niños, había niños en la manifestación. Y fíjense qué paradoja, porque estamos hablando que hay una Argentina en donde hay 1,5 millones de pibes que todos los días se van a dormir sin comer. Tomó nota de esto Patricia Bullrich. No sé si va a reaccionar diferente. Mañana tenemos otra marcha de jubilados, no lo sé, pero sí tomó nota. Esto que está, vos conversabas también con otros integrantes de otros países, otros representantes de otros países. Esto que estamos viendo hoy acá tan cruel con los más vulnerables, ¿se refleja en otros lados? No, mirá, yo no conozco experiencias de tanto desprecio de un gobierno, porque vos podés tener diferencias, podés intentar aplicar un plan económico, un plan político, un plan social, pero bajo ningún punto de vista podés tener la crueldad que tiene este gobierno, que no solamente se manifiesta duramente cuando uno va a movilizarse y tratan de militarizar la ciudad de Buenos Aires. Después tiene problemas, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver el conflicto social en lo que se expresa en la ciudad de Buenos Aires, pero no es así. La Argentina durante estos 9 meses ha estado altamente convulsionada, hubo paro de petroleros, tuvimos provincias
con Sí. altos conflictos, como fue el caso de Misiones. Sí. Y creo que la conflictividad social no se puede medir en lo que intenta mostrar el gobierno, que es el cierto control de la calle, porque yo creo que sinceramente no es así. Aparte, uno tiene que condensar la cantidad de peleas que hubo, que se pueden expresar en paros generales. Es la primera vez que tenemos 2 paros generales en menos de 6 meses, porque fue en los primeros meses de gobierno. En las movilizaciones de los universitarios, que fue un hecho histórico y que ahora se va a repetir seguramente el 2 de octubre, que es está confirmada la convocatoria de los sectores universitarios. Bueno, la marcha de mujeres, la cantidad de actividades que hicimos nosotros peleando sobre todo por los alimentos, porque es el problema principal que tienen los sectores populares hoy. Y yo sinceramente no veo otras experiencias de este tipo a nivel mundial que repriman, que festejen haberle quitado un miserable aumento a los jubilados, porque estamos hablando de un miserable aumento, estamos hablando que son 13.000 pesos, son menos de 2 kilos de carne para tenerlo, son 10 litros de leche, 10 litros de leche. Y sin embargo se juntaron a festejar con lo que ellos dicen fue su combate a la casta política. Miren qué raro, ¿no? Hubo diputados que votaron a favor del aumento a los jubilados después de una reunión con el presidente y funcionarios de gabinete, o casualidad, que deciden votar en contra o apoyando el veto, mejor dicho, del presidente, ¿no? Y tienen la caradurez, la crueldad de expresar su desprecio juntándose a comer un asado para festejar el veto del presidente. Un asado más caro que lo que le pensaban entregar a los jubilados. Yo no sé si ese es más caro o no, pero... No, porque 20.000 pesos por persona. Es el desprecio que tienen, porque en ese mismo momento también había jubilados en la puerta de la Casa de Olivos que hicieron una actividad, que montaron mesas y que las mesas estaban vacías, porque eso también expresa la realidad del sector. Y con respecto a la demanda que hay de muchos sectores del campo popular de exigencia a la CGT de mayor intervención o de mayor confrontación con el gobierno, ¿vos cómo lo ves? Yo creo que uno tiene que ir sacando conclusiones de las cosas. Por ejemplo, en esta última pelea que tuvimos con respecto al aumento de los jubilados, se trató de poner el centro en la problemática de la calle. Sí. De que no hubo ocupación de la calle, y eso no fue así. No es verdad. Hubo ocupación de la calle. Hubo ocupación de la calle. Yo creo que no pudimos construir mayoría parlamentaria. El problema es que lo que yo veo es que tenemos que tratar de construir, si se quiere, un grado de articulación mayor con todos los sectores que se oponen al gobierno de Javier Milei, que tenga mayor oposición, menor, un poco menor de oposición, no importa, nosotros tenemos que ver cuáles son los puntos de coincidencia que van a permitir construir mayoría social, construir mayoría parlamentaria, que de alguna manera son los resortes que vos tenés para confrontar con el gobierno de Javier Milei, y creo que en eso nos faltó un punto. Después creo que uno tiene que ser respetuoso de las instancias orgánicas de cada uno de los sectores, tanto de los sectores gremiales, de los sectores sociales, como de los sectores políticos, también porque hay muchas agrupaciones políticas en la Argentina, que tienen sus instancias de debate y tienen sus discusiones internas, y uno tiene que ser altamente respetuoso si efectivamente quiere priorizar el proceso de unidad para que en los momentos que construyamos las condiciones para golpear de conjunto lo podamos hacer efectivamente real, como ha sucedido. Por eso yo decía que el 24 de enero hubo un paro y movilización que fue altamente contundente, no solo en lo que se expresó en la ciudad de Buenos Aires, sino que se expresó a nivel nacional. Lo mismo pasó en el segundo paro, en la marcha universitaria, en el acompañamiento de la marcha del movimiento de mujeres, que también fue la primera vez que convocaron todos los sectores sindicales en unidad. Lo mismo pasó el 24 de marzo. El 24 de marzo se hizo una conferencia de prensa en el Salón Felipe Vallese, que fue la primera vez que la CGT convocó orgánicamente un 24 de marzo. El 7 de agosto, que es la marcha de los movimientos populares, estuvo la CGT en pleno, estuvo la CTA en pleno, estuvieron todas las agrupaciones políticas del campo nacional y popular, los compañeros del peronismo de la provincia de Buenos Aires, la Cámpora, todas las agrupaciones políticas de la ciudad de Buenos Aires y por supuesto todos los movimientos populares. Yo creo que hay que trabajar en un ejercicio de discusión mucho más profunda, que ponga el eje en la resistencia, pero que también ponga el eje en la construcción de mayoría social y de mayoría parlamentaria, insisto, porque son los dos elementos que tiene hoy, que tenemos los sectores opositores para ponerle freno a Javier Milei,
y tenemos la obligación de también discutir cuál va a ser la salida política, pues yo estoy convencido que a este gobierno le vamos a ganar con mayoría social, con mayoría política, con mayoría electoral. No me cabe la menor duda porque no veo que sea un gobierno que tenga futuro en términos económicos y en términos sociales. ¿Qué te dijo el Papa? ¿Vos qué le dijo el Papa a Grabois? A ver, nosotros fuimos a contarles todas estas problemáticas. Por supuesto, él es una persona que está muy informada, que habla con muchos, que escucha mucho, porque uno por ahí va a ver. Él estaba al tanto de lo que ustedes le contaban. Sí, estaba al tanto por ahí con algunas versiones de otros compañeros, pero él habla con mucha gente, habla con muchos. Miren, hicimos la reunión el lunes con la Confederación General del Trabajo y el mismo día estaba hablando con la ministra Petovelo. Sí, porque también fue Petovelo, pero no se sacó foto, o me dicen que se la sacó pero no la subió, no la compartió. Mira, Petovelo. yo lo que sé es que incluso lo vi en diarios muy importantes del país, de Argentina, que decía una tapa de un diario que decía 2 encuentros y una sola foto. Por eso. Y después lo que trascendió públicamente es que no, prácticamente fue un informe de ella de lo que estaba haciendo y no hubo ningún tipo de intercambio. Sí, nosotros podemos contar lo que hablamos con él, que le transmitimos la problemática que vemos en las barriadas populares que están sufriendo los trabajadores, los jubilados, y nos dijo que no bajemos los brazos, que seamos defensores de la justicia social, que peleemos por la dignidad que genera el trabajo. Hay un tema que para nosotros es muy preocupante y que también él lo planteó en su intervención en el encuentro de movimientos populares, que es el avance del narcotráfico en las barriadas populares. ¿Está preocupado por eso el Papa? Está preocupado por eso porque comparte el diagnóstico que nosotros tenemos, que es que no es que solamente, viste vos, hay una caída fuerte de los pibes al consumo de falopa de producto de la crisis o producto de que te agarra la angustia, no tenés cómo resolver la olla, perdés el trabajo, no tenés salida en el deporte, no tenés salida en la educación, no tenés salida por ningún lado y caes en la depresión y volvés a caer al consumo, sino que hay un reclutamiento de nuestros pibes para hacer mano de obra de los tranzas. Pero donde el Estado se corrió aparecen los narcos. El Estado se corre, no tenés organización comunitaria, que antes el club de barrio, la iglesia, los movimientos populares, porque todo eso constituye. De llegar a fin de mes. Claro, porque aparte todo eso está, la demanda es tan grande, porque vos el centro comunitario, los que se pueden sostener abiertos, no solo porque no hay para armar la olla popular, sino porque tenés que pagar la luz, tenés que pagar el gas, todo un conjunto de problemas que hacen que sostener los espacios comunitarios sean difíciles. Cuando todo eso no está, lo único que avanza es el narcotráfico. Pero hay una cosa que está pasando, que a nosotros, que se lo planteamos a Francisco, que es que las familias se empiezan a endeudar con los narcos, porque son de alguna manera los que tienen crédito en el... Son los financistas. Claro, son los financistas. Y la gente no puede pagar la luz, no puede pagar el gas. Y para pagar la luz le piden plata no pueden pagar el alquiler. No pueden pagar el alquiler, no tienen para comprar medicamentos. Vos tenés un montón de familias que tienen abuelos, jubilados, viejitos en las casas, que no tienen forma de conseguir guita. Pero escúchame, Alejandro, para poder pagarle los remedios a los abuelos, ¿le piden plata al narco? Sí, claro. Son prestamistas que hay en el barrio y que en general son parte del crimen organizado, porque son los únicos que tienen plata en el barrio. Claro. ¿Qué pasa a partir de ese? Y después hay un condicionamiento a la realidad de la familia con lo que sea, claro. Pero eso es algo nuevo. No es algo, es algo que se está agudizando, no es nuevo. Claro. Eso estaba antes. Eso estaba, pero en mucho menor medida, porque vos tenías una ingeniería de inserción de recursos en el territorio, producto de las políticas sociales, producto del Estado municipal, que por ahí antes tenía más posibilidades de intervenir en el barrio. El narco no era el único que estaba en el barrio antes. Claro, exacto. Y hoy se corre un poco la frontera de eso. Claro. Qué preocupante. Y eso se lo planteamos y nos dijo, muchachos, por favor, no podemos permitir que eso suceda, hay que ponerse espalda con espalda, hay que hablar con los municipios, con la CGT, con los trabajadores, con todo el mundo y tratar de hacer un trabajo porque eso sería de un deterioro social estructural muy, muy grave y quizás irreversible si eso se estabiliza, porque lo vemos en otros países de América Latina. Si en Argentina no pasó que haya pibes con granadas como sucedió en la favela en su momento o en México, fue producto de que acá pasó el peronismo y hubo comunidad organizada. Cuando vos rompés la comunidad organizada, lo único que avanza es el crimen organizado, porque de última también la gente tiene que sobrevivir de la forma que pueda. Yo no le echo la culpa a la gente, le echo la culpa a la política, que no ha tenido un modelo de país para resolver los problemas estructurales de la mayoría de nuestro pueblo más humilde. Y por eso también creo que hay un debate dentro del campo nacional y popular que tiene que ser central,
porque más allá de que nosotros, estoy convencido que vamos a derrotar electoral y socialmente al gobierno de Javier Milei, nosotros tenemos que desarrollar una propuesta política, económica y social que contemple integralmente la problemática de nuestro país. No pensemos que vamos a recuperar el gobierno solamente con una buena maniobra electoral. Tenemos que discutir cuál va a ser el modelo de país que efectivamente ponga los problemas de nuestro pueblo en el centro y no los problemas de la dirigencia política, no los problemas de cómo vamos a llenar las listas, no los problemas de quién va a ser el candidato, sino trazar un programa que exprese cómo vamos a resolver las economías regionales, cómo vamos a resolver el problema de los trabajadores informales, que son un montón, y que gracias a Dios hoy empieza a estar el debate. Lo planteamos nosotros, lo discutimos la otra vez con Francisco. Cristina también empezó a plantear la idea de que hay que construir una nueva representación, producto de que hay una nueva realidad en el mundo. Bueno, todos esos debates hay que darlo, porque son centrales, porque nuestro pueblo está cansado de determinadas discusiones y está cansado de que solo pensemos en la maniobra electoral. Hay un debate de fondo y que tiene que ver con discutir cuál va a ser el modelo de país que va a expresar el campo nacional y popular, el peronismo. ¿Crees que hay mucho debate de forma? Creo que sí, creo que hay. Que cada uno tiene sus métodos para discutir en su espacio político, que está bien, yo lo respeto. Respeto a todos los compañeros que están discutiendo dentro de su espacio. Tanto yo lo quiero a Máximo, hablo menos con Axel, me parece un buen gobernador. Hablo mucho con Juan. Hay un montón de compañeros que están dando debate público, que me parece bien, pero para mí lo central es discutir la problemática. Primero, cómo vamos a ponerle un freno a este gobierno. ¿Cómo vamos a ponerle un freno a este gobierno? Y eso es construir resistencia hoy al gobierno de Javier Milei. Y después, ¿cuál va a ser la salida política en función de los problemas de nuestro pueblo? Que son un montón. Y hoy aparece con mucha claridad. Aparece el problema de la concentración, aparece el problema de la extranjerización, aparece qué vamos a hacer con los recursos naturales en nuestro país, con los resortes estratégicos, porque este gobierno le está sirviendo en bandeja absolutamente todo para que vengan y saqueen todo. Hay que fijar cuál va a ser nuestra política, para qué vamos a hacer con las economías regionales, qué vamos a hacer con los informales, hay un montón de temas que vamos a hacer con la salud, con las universidades, con el sistema de educación. ¿Le mandó el Papa un mensaje a través de ustedes al pueblo, a la gente, para que ustedes se lo comuniquen? A ver, nosotros le transmitimos lo que recogemos de nuestro pueblo, por lo menos con los sectores que hablamos en el barrio, en la fábrica, en la universidad, en los lugares que generalmente nos movemos y le trasladamos que nuestro pueblo espera que él pueda visitar la Argentina, porque sin lugar a dudas es la persona más importante que ha sembrado el pueblo argentino a nivel mundial. Más allá de que hay otros personajes que nosotros queremos mucho, como Maradona, Messi, Gardel, ha sembrado mucho nuestro pueblo, le ha aportado mucho al mundo, pero creo que Francisco es el líder más importante que señala los problemas que yo creo que estamos en una transición de problemas hacia problemas en el mundo que Francisco se adelanta a señalarlos, que tiene que ver con lo que está generando la nueva forma que adoptó el sistema capitalista, que va a un proceso de exclusión muy alto y que tiene que ver con la revolución tecnológica, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con las nuevas formas del trabajo. Bueno, él tiene una visión acertada de lo que viene, entonces nosotros le planteamos, Francisco, tu pueblo te espera, quiere que vengas a la Argentina, y él nos dijo que sí, que él va a rezar por el pueblo argentino, que no baje los brazos y que tiene pensado venir a la Argentina. Estuvo estudiando una serie de propuestas que le alcanzaron y yo estoy convencido que no va a faltar mucho para que lo tengamos acá en Argentina. El mensaje de Francisco del Pueblo, ¿no? A través de Gramajo, de Grabois, que también fue agredido. Grabois, ¿no? Sí, eso fue la violencia. Está instalado por algunos medios que Grabois es chorro. Recordaban el otro día en Twitter el debate que había tenido con Ramiro Marra, donde le decía que le había robado. Y Grabois lo intimaba a que le diga, bueno, ¿qué robé? ¿Con qué me quedé? Claro. ¿Tenés pruebas de eso? Y no le dijo nada. No dijo nada. Pero está instalado eso y lo agredían a él. La Policía de Seguridad Aeroportuaria se lo llevó a Grabois. La ministra de Seguridad después salió a decir que es un violento Grabois, que la policía no va a permitir ese tipo de actos. Está instalado que ustedes robaron. Sí, yo creo que hubo una ustedes campaña... merecen ese escrache. Creo que hubo una campaña de estigmatización. Nosotros siempre decimos que no tenemos nada que ocultar, que hagan las investigaciones que quieran hacer.
De hecho, miren, qué loco que es todo, porque la mayoría cuando pensamos, nosotros fuimos primero los que pensamos varias de las políticas que se pusieron después en cuestionamiento, que para nosotros son altamente reivindicables y que incluso lo discutimos con Francisco el otro día, le contábamos. ¿Qué tipo de políticas? La urbanización de barrios populares, el financiamiento de las unidades productivas de la economía popular. Hay muchas cosas que no se conocen, pero por ejemplo nosotros hicimos convenios con empresarios muy importantes para abastecerlos de la producción que hacen los trabajadores rurales del cordón fruto y hortícola de La Plata. Por ejemplo, Mirá. te voy a decir con un colorado que tiene una cadena de supermercados muy importante. Bueno, con él, y le abastecimos a más de 15 sucursales con eso, con productos de frutas y verduras. También lo hicimos con las experiencias textiles. Miren, en el caso de los textiles, que es una de las situaciones más dramáticas, porque en general vos tenés al principio compañeros que producen, que hacen cortes o que producen algún tipo de prenda, que en general tienen su taller en un barrio popular, en un barrio humilde, que es un rancho de 4 chapas, de 5 chapas, que debería ser un lugar donde compartir con la familia, o para dormir, o para comer en el comedor, terminan transformándose en talleres prácticamente clandestinos y en condiciones muy de mierda para trabajar. Nosotros sacamos a muchas compañeras de esa situación y armamos polos textiles. Y en este caso también hicimos convenio con De Narváez, que es un empresario que ideológicamente no tenemos nada que ver, pero a nosotros nos preocupa que las compañías puedan tener convenios de trabajo y articular con sectores para que puedan laburar bien. Y les dicen anticapitalista, le dice. Armamos polos productivos donde sacamos las compañeras de su casa, el taller se trasladó a un lugar con condiciones, compañeras que hacen trabajo sociocomunitario, armaron guarderías dentro de esos polos textiles, y son las mismas compañías que le cuidan los hijos a las otras compañías que van a trabajar en el polo textil. Bueno, todo eso no se conoce, y eso lo pensamos nosotros. Y le estábamos contando a Francisco de ese tipo de experiencias. Y lamentablemente yo creo que hay parte de la dirigencia política que instaló un debate sobre nosotros, porque también nosotros hacemos visible el fracaso de muchos años de cómo se pensó la política social. Porque Claro. nosotros somos cuestionadores de cómo se implementó la política social, porque creemos que hay que discutir la problemática de cómo resolver el problema de los sectores más empobrecidos a partir del trabajo. Del trabajo, no como quizás cuando yo empecé a estudiar, a leer, a formarme, pensaba en un modelo de país estilo el proceso de industrialización, del pleno empleo. Yo hasta acá no conozco una persona que me diga, frente a la realidad que tiene la Argentina, donde vos tenés aproximadamente 24 millones de trabajadores y trabajadoras, esa es la PEA, tenés 12 millones en la formalidad y tenés 12 millones afuera. Que me digan, Claro. en un país, se fue el economista, pero en un país con crecimiento del 4 o Soy 5%, economista que es, vos también, ¿cómo hacés para generar las inversiones necesarias para absorber la demanda de lo que está afuera? ¿Cuántos años necesitas? ¿Qué es lo que decimos nosotros? Existe una nueva realidad. Los trabajadores de la agricultura familiar, los trabajadores textiles, las cooperativas de liberado, las trabajadoras sociocomunitarias, hay 800.000 mujeres que desarrollan tareas sociocomunitarias en los barrios populares. Todo eso es una nueva realidad, que nosotros decimos, si este proyecto de industrialización, de pleno empleo se da, bienvenido sea. Claro. Ahora, mientras tanto, este Claro. sector que está trabajando, vos tenés la obligación de pensar cómo le vas a dar derecho a que tenga un salario digno, que tenga derecho a jubilarse, que tenga derecho a la salud, que tenga derecho a vacacionarse. ¿Por qué no puede tener derecho a tomarse vacaciones un cartonero que hace un esfuerzo tremendo para juntar el cartón? Labura mucho más de 8 horas diarias y van a ser los jubilados del futuro que no van a tener aportes, ¿no? Eso es importantísimo. Alejandro, la verdad que un placer conversar con vos siempre. Y más ahora que nos trajiste directamente la palabra del Papa desde el Vaticano después de haber conversado con él y después de ese mensaje tan contundente que dio. Gracias. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. No, Por a favor, vos. un placer. Alejandro Gramajo, Por tu tiempo. secretario general de la UTEP.